Esta institución está a puertas de cumplir 105 años, ¿no?, con atención a lo que es trastornos psiquiátricos y salud mental. Somos una entidad que tenemos pacientes con una atención en emergencia, en consulta externa y en hospitalización. La hospitalización está dividida en dos áreas: en agudos, que son los pacientes que ingresan, mejoran y retornan a sus actividades, y la de estancia larga o permanente, que son pacientes que viven aquí en el hospital, ¿no? No porque nosotros queramos, es porque simplemente tienen una situación en la cual o tienen familia y los han tratado aquí, o no tienen familia. Entonces estamos trabajando para poder cumplir con la Ley de Salud Mental 3947, que nos dice que debemos desinstitucionalizar a los pacientes. Cuando hablamos de desinstitucionalización, no es sacarlos a la calle, es poder trabajar con las familias para que los pacientes puedan adaptarse nuevamente a las familias y viceversa, las familias de los pacientes. Existen también los hogares protegidos, en los cuales son casas que dependen del Ministerio de Salud, donde los pacientes van a seguir para tener mayor autonomía, para poder tener el derecho a la libertad y a poder convivir con la sociedad, ¿no? Eso no es tan fácil porque existen algunos criterios en los cuales no entrarían muchos de nuestros pacientes. Me explico. Por ejemplo, tienen que tener menos de 65 años, tienen que estar completamente sin síntomas, y muchos de nuestros pacientes, por su condición crónica, no cumplen con esos criterios, por los cuales permanecen aquí, ¿no? Le voy a dar pase al doctor Carlos Palacios, que es el director adjunto, que nos va a ampliar más datos en relación a 3 puntos específicos: a lo que es la institucionalización, a lo que es los pacientes individuales que tenemos aquí, y a lo que es a largo plazo los problemas que tenemos por los titulares y el terreno. Gracias, señor congresista. Buenos días, mi nombre es Carlos Palacios, me toca en este momento ser director adjunto del hospital, y bueno, es un honor poder presentar a la mesa nuestra labor y nuestra problemática. El hospital es producto de una reforma de salud, donde antes de concluir los 1800 se descubrió la forma infrahumana en que se trataba a las personas con enfermedad mental en un simple depósito donde a través de un hueco se les pasaba la comida. Producto de esa reforma de salud mental, hubo un proyecto para crear una institución moderna para la época que brindara esa atención de una manera humana. Nosotros siempre estuvimos luchando para disminuir las barreras de las personas con discapacidad, pero no siempre de la inclusión. El diseño original del hospital es una villa, asilo colonia, que te parezca una vida libre, pero en verdad está rodeado de muros. Lejos de la población, esto estaba muy lejos de Lima, en verdad. Era puro campo, puro verde. Pero era lo que se conocía en la época. Pero la institución y la ciencia médica se ha ido modernizando con los años. El primer fármaco psiquiátrico, quizá era la expectativa de la época, el primer fármaco psiquiátrico para, por ejemplo, tratar la esquizofrenia es de 1950. El hospital ya tenía 50 años para eso. ¿Se dan cuenta? Por favor. El hospital se encuentra actualmente totalmente comprometido con la inclusión social de las personas con enfermedades mentales, el modelo de atención de salud mental comunitaria y la desinstitucionalización. Esto era el hospital en ese momento de su fundación, sitios bonitos creados para ir ahí, actualmente modificados para brindar atenciones ambulatorias y de hospitalización, pero nosotros somos los primeros que tenemos la expectativa para que esto no signifique una vida externa. Actualmente nuestro indicador de la prestación de salud nos dice que en 37 días nosotros damos de alta a una persona que regulariza su cuadro por cualquier diagnóstico. 37 días. No es vivir acá. La enfermedad mental no significa que pierdas, es más, la recuperación de la salud mental, obviamente la recuperación de la salud, pero también el uso de tus derechos, que es el fin superior.
encarga a nosotros. Las enfermedades que tratamos, cuando dice el rol del hospital con la discapacidad, todas las enfermedades que nosotros tratamos generan discapacidad, en diverso grado y en diversa temporalidad, o temporal o permanente. Más temporal el tema de depresión, ansiedad, permanente los trastornos mayores como esquizofrenia, trastorno bipolar, lesiones orgánicas a las que siempre están expuestas las personas, todos nosotros. Algunas veces se puede rehabilitar ad integrum o a veces quedar limitado en algún grado de la persona. Pero recordemos, una sociedad es tan humana como el trato que reciba su miembro más vulnerable. La siguiente frase es de una ONG que tiene que ver con discapacidad, fundada por un congresista. También creemos en unas, igual que este grupo, también creemos en una sociedad que valora la diversidad, donde todas las personas con discapacidad son reconocidas como ciudadanos plenos y acceden sin barreras a todos sus derechos. Nosotros diagnosticamos, tratamos y rehabilitamos a personas con enfermedades mentales de manera integral gracias al esfuerzo del personal asistencial y administrativo. Tenemos servicios de consulta externa, hospitalización y emergencia. Tenemos profesionales médicos de varias áreas, tenemos enfermeras con especialidad, psicólogos con especialidad, trabajadoras sociales con especialidad en salud mental, personal técnico que ha desarrollado un sexto sentido para poder brindar atención de manera segura a estas personas mientras que están mal. Velamos por los derechos plenos de las personas con enfermedades mentales y condiciones secundarias a la discapacidad. Por ejemplo, tengo ejemplos de personas que durante 25 años hemos demorado de trámites con RENIEC y haciendo búsqueda extensiva por regiones para hallar sus partidas de nacimiento, personas que no podíamos hacer valer sus derechos porque no existían para el Estado, los teníamos físicamente acá, les brindábamos todos los servicios y no tenían nombre. El último caso que teníamos que no tenía identidad, después de 23 años y con muchas cuestiones a través de RENIEC, ya tiene una identidad, ya puede tener un carnet de discapacidad, ya puede hacer valer sus derechos, ya tiene un nombre para que el Estado sea responsable de él, porque en este caso su discapacidad es severa. Un lamentable caso judicial y muy conocido, mal llamado, y odiamos el nombre, pero solamente para que lo reconozcan lo voy a utilizar, el loco del ladrillo. Hasta ahora no se logra su identificación. RENIEC todavía no puede saber cómo se llama este ciudadano y si alguna vez estuvo inscrito, pero obviamente el tratamiento lo está recibiendo. ¿Qué significa esto? Porque después de eso nosotros en representación muchas veces, porque muchos de ellos están en abandono, no están acá porque queramos. Y a veces se nos juzga ¿por qué tantos pacientes tantos años, 50, 100 años han vivido acá? No fue por nosotros, no fue nuestra idea. Lamentablemente el pensamiento manicomial todavía está en la sociedad y con las disculpas de los presentes todavía está en el Estado. Pues nosotros recibimos pedidos de congresistas, vamos a decir del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de gobiernos regionales, de gobiernos locales, de instituciones de la Iglesia, de diversos credos, para que las personas, porque tienen una enfermedad mental, vivan acá. Cuando el pedido debería ser, cuando tengo una enfermedad, darles tratamiento, y ni siquiera tienen que pedírselo, es nuestra misión. Pero todavía, incluso el Estado organizado, piensa que la hospitalización cura. Estimado doctor, disculpe, a través de la presidencia, señor presidente, autorización para considerar la asistencia del congresista Morante Vidal, que es miembro depositario y ahora está cumpliendo como miembro titular. Muchas gracias, congresista Morante Vidal. Durante 104 años, ya casi 105, hemos peleado contra este estigma. Somos de referencia nacional, hasta en la provincia más pequeña. Si piensan en una enfermedad mental, piensan en este hospital. Claro, ese nombre también nos genera el problema por la presión de la cantidad de gente que quiere atenderse acá, pero para nosotros es un honor.
allá del problema administrativo, pero para nosotros es una no. Nosotros también, en el respeto de eso, ya más allá de rehabilitar, certificamos la discapacidad de acuerdo a la normativa vigente, usando el aplicativo virtual del MINSA, para que así el ciudadano tenga un fácil acceso a sus derechos. No, es muy difícil, fue un programa muy intensivo lograr la certificación de nuestros profesionales para hacerlo, porque era programarlos fuera de horario, y es un reconocimiento a ellos porque aceptaban programaciones fuera de horario para poder validar derechos de otras personas. A ellos no les beneficia en nada, y no lo piden así, pero no les beneficia en nada tener que hacer ese trabajo adicional. Pero nosotros lo entendemos como parte de la misión. Todavía hay mucha controversia porque como ahora representan incluso beneficios económicos, pero están, por ejemplo, solamente la discapacidad severa logra el beneficio económico y la discapacidad leve no, y muchas veces producto del impacto de nuestra rehabilitación la discapacidad es leve y dice, oye, ahora no me va a tocar plata. A veces encontramos estos incentivos. Creo que en verdad sí les correspondería por otras cosas que no se han tenido en cuenta. Creemos que la ley de salud mental fue un gran avance, pero aún es perfectible. E incluso hubiéramos querido ser parte de la elaboración. Nosotros coordinamos constantemente con otras instituciones para asegurar el acceso a salud mental. Antes que ustedes, antes de esta reunión, ha estado una fiscal en representación de un juzgado de Lima Centro, coordinando la atención de un paciente inimputable. Felizmente en este momento, con una muy buena predisposición de la doctora para la correcta aplicación de la ley de salud mental, porque todavía el Poder Judicial castiga a la persona por estar enfermo con una hospitalización que no necesita, o una privación de su derecho a la libertad que no es necesaria, pues nosotros la rehabilitamos en 37 días y no en 10 años, como muchas veces se ordena en Internet. Desde que hay hogares protegidos, producto de la ley de salud mental, nosotros desinstitucionalizamos. No es que no lo hiciéramos antes, pero antes la teníamos más difícil. Nosotros tenemos sentencias del Poder Judicial que dicen, tu familia, ustedes señores, no tienen que hacerse cargo de su hijo, lo tienen que hacer en el hospital. Que el señor, aunque está recuperado, se quede ahí adentro, no ya no es un problema. Felizmente, la ley marco de violencia ahora eso lo considera violencia familiar. Felizmente existe la posibilidad para personas que se han quedado sin ningún apoyo social. Nosotros brindamos atención a un señor que en la pandemia ha perdido a sus 2 padres y a 3 de sus 4 hermanos. Y él está solo. Antes de la pandemia él no estaba solo. Ahora que está recuperado, él está solo. Y eso es lo que el Estado está preparando, por ejemplo, a través de los centros de salud mental comunitario, donde, como nos explicó la doctora primero, ya hemos cumplido con esta parte, todavía falta crear más centros de salud mental comunitario. Incluso tienes más problemas si eres varón que si eres mujer, porque hay más hogares para mujeres que para varones. Y ya hemos visto lo que pasó a una institución como UNAVIF, donde quiso hacer una casa en una zona considerada de mayor ingreso económico y le prohibían que estas personas estuvieran en un albergue en La Molina, pues, si mal no recuerdo. Vaya, que se sintió, pero ese es el estigma con el que tenemos que luchar. Desde que hay hogares protegidos, desinstitucionalizamos a hogares protegidos, y así la sociedad valora el esfuerzo de las personas con enfermedad mental por sentirse integrantes de una comunidad, por volver a utilizar sus derechos. Nosotros no podríamos favorecer las visitas, por ejemplo, de su enamorado, de su novio, pero acaso al ejercicio incluso de tu libertad y de tu sexualidad lo han recuperado, están estudiando, están buscando trabajo, buscan hacer un emprendimiento, todas las personas que han salido de acá hacia un hogar protegido. Esta es la visita de la semana antepasada de CONADIS con iniciativa de trabajo social, organizando con la parte administrativa, porque somos sus representantes legales mientras que no haya familia identificada, para que recuperen, por ejemplo, tengan su carnet de CONADIS y llegan a validar otros derechos que tienen reconocidos gracias a esta certificación. Las instituciones como RENIEC, como CONADIS, vienen acá para completar todos sus procedimientos y dejar saneado administrativamente el estado civil de nuestros usuarios, personas con discapacidad. Para esto necesitamos que se mejore el presupuesto de salud mental y del primer nivel de atención, no de nosotros,
del primer nivel de atención. El primer nivel de atención ha aparecido hace menos de 10 años, ha crecido de manera espectacular, aún es muy pequeño, y miren, aparecen más de 200 centros de salud mental comunitario, y uno diría, ahora te quedaste sin pacientes. No, nuestra consulta ha subido, y la consulta de ellos está llena. Eso indica cuánta población peruana no ha tenido y no tiene todavía acceso a salud mental, siendo la principal causa de años de vida productiva perdidos en todo el mundo. De las 10 primeras causas, 5 son enfermedades mentales. Necesitamos mejorar el presupuesto del hospital. Nosotros ya sabemos que somos deficitarios para los próximos 3 años, como todo el MINSA, en verdad. Necesitamos la titularidad del predio. Esto sí es un tema muy particular del hospital. Como nos adelantó la directora, ahí tenemos un problema de 104 años que no se soluciona. Y esto priva la posibilidad, limita mucho la posibilidad de modernizar infraestructura, de hacer proyectos de inversión, de gestionar donaciones para modernizar y prestar servicios de salud. No beneficios personales, no beneficios privados, sino simplemente del ciudadano. Necesitamos enfrentar el tema de pacientes judiciales. CONASEME solamente sesionó en su sesión de inauguración, le integran todos los ministros. Tenemos todavía esto no permite que todo el aparato estatal conozca su rol, porque todos los ministros tienen rol, todos los congresistas tienen un rol en salud mental. Para salud mental, olvídense solamente de psiquiatría. Salud mental somos todos, es el tema de violencia, es cultura de paz, es el tema de corrupción. Todos estos temas tenemos que educar. Comienza en la familia, comienza en los colegios, no comienza acá es el final de esa ruta. Necesitamos que todas las instituciones se vinculen y aprendan de salud mental. Les digo, a nosotros, los actuales en la gestión, y a directores que nos han precedido, hemos sido denunciados por hacer valer estos derechos. Cuando explicamos, esta persona está bien, sí, cometió un acto de violencia dentro de su enfermedad mental, ha sido declarado imputable, mira, con 10 días de tratamiento ya está estable, puede ser manejo ambulatorio, no, que se quede 15 años, nosotros defendiendo, no, ¿por qué lo vas a privar de ese derecho? Es más, con ese internamiento extenso lo vas a deteriorar y vas a malalterar su pronóstico de manera negativa. Te denuncio, bien denunciados todos por no hacerle caso a un juzgado. La ley de salud mental dice que ese es nuestro procedimiento y aún así nos denuncian. Felizmente se han cerrado porque la ley de salud mental dice que cómo es el procedimiento y que la evaluación médica determina la necesidad y la duración del internamiento. Pero eso marca el desconocimiento todavía del resto del aparato estatal sobre su rol y sobre los derechos, y toma conciencia de informarse un poco más cómo se debe atender la salud mental. Nosotros, con la modernización del predio, somos los primeros conscientes que la atención de salud mental, cuando piensan en edad Correa, piensan en atención de salud mental, pero no piensan en hospitalización. Y sí piensen en todo lo que queremos hacer de manera ambulatoria, pero muy especializada, que todavía no podemos hacerlo, ya no tenemos dónde. Unos dicen con admiración, tienen 22 hectáreas. Tienen 22 hectáreas que tenemos para muchos usos. Uno, porque hay un grupo de población que lamentablemente por estas enfermedades siempre va a necesitar internamiento, porque su grado de mejoría, pese al acceso a los fármacos más modernos que existan en el mundo, no es lo suficiente para que no necesiten un apoyo de personal de salud especializado para que no se hagan daño o hagan daño. ¿Ya? No es la mayoría, pero dado que somos la referencia nacional, tenemos ese pequeño grupo poblacional que puede aparecer en todas las enfermedades mentales. Pero igual esa no es nuestra meta son servicios especializados que actualmente la población todavía no tiene acceso, y nosotros creemos que estamos en la capacidad de dar, pero tendríamos que modificar infraestructura, crear infraestructura y obviamente todavía fortalecer ciertas áreas de personal para poder dar este servicio. Entonces, en verdad, 22 hectáreas no podrían quedar chicos, ¿ya? Tenemos
todavía hay muchas necesidades de la población por implementar y agradezco que esta sesión se logre concretar para poner en conocimiento de esta necesidad de ustedes que nos pueden ayudar tanto. Gracias. No sé si hay preguntas.
agradece por su participación a la señora Elizabeth Magdalena Rivera Chávez, directora general del Hospital Largo Herrera, y al doctor Carlos Eduardo Palacios Valdivieso. Cuando crean conveniente, pueden retirarse de la sala. Muchas gracias. Pasamos al primer punto. Contando con el quórum, dará la sesión. Aprobación del acta, primera audiencia pública y sexta sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, realizada en el Departamento de Pasco el martes 18 de octubre de 2022 y aprobado con la dispensa del trámite del acta. Si no hay observaciones, se procede a votar. Si hubiese observaciones, señor secretario técnico, por favor, lleva la votación nominal. Congresista Javier Morante. Aprobado. Congresista Saavedra Casteloque Hitler. Con licencia la congresista Jauregui Martínez. Congresista Infantes Castañeda Meri. Gracias, señora congresista. Congresista Olivo Martínez Leslie. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. Señor presidente, a través del chat me indica a la congresista Ramírez que se le considere su voto a favor de la aprobación del acta. Ok, gracias. Congresista Chacón Trujillo. Gracias, señora congresista. Congresista Portalatino Ábalos Kelly Roxana. Congresista Portero López Hilda Marlene. Congresista Portero López Hilda Marlene. A través del chat me indica que se le considere su voto para la aprobación del acta, presidente. Ok, secretario. De igual manera, la congresista Vázquez Vela Lucinda, a través del chat, que se le considere su voto. Gracias. Congresista Ugarte Mamani Jacqueline. Gracias, señora congresista. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Congresista Morante Figari Jorge Alberto. Congresista Morante Figari Jorge Alberto. Señor presidente, el acta de la primera audiencia pública de la sesión ordinaria realizada en el Departamento de Pasco ha sido aprobado por unanimidad con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Adelante, señor presidente. Gracias. Siguiente punto. Dictamen recaído en el proyecto de ley 2960/2022-11R, que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la implementación de la segunda encuesta nacional especializada en discapacidad, ENEDIS. Señor secretario, por favor. Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad el proyecto de ley 2960/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de la congresista Kelly Roxana Portalatino Ábalos, por el que se propone la ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la implementación de la segunda encuesta nacional especializada en discapacidad, INEDIS. El proyecto de ley ingresó al área de trámite documentario el 5 de septiembre del 2022 y fue decretado como primera comisión dictaminadora a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad el 7 de septiembre del 2022 y como segunda comisión dictaminadora a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con oficio 733,
17 de octubre, que tiene como referencia el oficio 328 de la Comisión de Inclusión Social, ley que declara de interés nacional de necesidad pública de implementación, la segunda encuesta nacional especializada. El proyecto tiene por objeto declarar la segunda encuesta. Asimismo, propone que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIE, participen en la actualización del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, con la finalidad de promover la igualdad de derechos y oportunidades, así como una asignación eficiente de recursos públicos que coadyuvarán al cierre de brechas por razones de discapacidad. La ejecución de la segunda encuesta nacional especializada en discapacidad de NADIS permitirá contar con la información estadística actualizada sobre la prevalencia y tipo de discapacidad, así como caracterizar a dicha población por edad, sexo, etnia, nivel educativo, acceso a los servicios de salud, condiciones laborales y su participación en algún programa social, entre otros, para la formulación y evaluación y el seguimiento de políticas, planes, programas o proyectos en materia de discapacidad para mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad en su entorno familiar. En ese contexto, la segunda encuesta nacional especializada de discapacidad de NEDIS resulta una investigación estadística muy importante y de necesidad para el país y la población con alguna discapacidad para su ejecución, que debe ser planteada por el CONADIS adscrito al Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable. Sobre la necesidad de la realización de la segunda encuesta, la Asamblea General de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación en virtud de que esta escasez de datos, estadísticas e información confiable sobre la realidad de las personas con discapacidad repercute en su exclusión de las estadísticas oficiales a nivel internacional. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en adelante, en su artículo 31, establece que los Estados, parte de recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permite formular y aplicar políticas a fin de dar efectos a la presente Convención. En el Perú existe una limitada capacidad para la generación de datos estadísticas especializadas sobre personas con discapacidad. Ante ello, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la evaluación del informe inicial presentado por el Estado peruano respecto a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recomendó lo siguiente: que el Comité, el Estado, parte que sistematice la recopilación y el análisis y la difusión de datos desglosados por sexo, edad, tipo de discapacidad e incremente las medidas de fomento de la capacidad. En ese respecto, elabore indicadores que tengan en cuenta las cuestiones de género en apoyo de la promulgación de leyes, la formulación de políticas y el fortalecimiento institucional para el seguimiento de los avances realizados con respecto a la aplicación de las diversas disposiciones de la Convención y la presentación de informes al respecto, tomando en consideración el paso de un modelo médico a otro social. La primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad en EDIS, realizada en el año 2012, tuvo por objetivo obtener información estadística confiable sobre el tamaño de la población con alguna discapacidad existente en el país, el tipo de discapacidad, así como sus características sociodemográficas y económicas y su nivel de funcionamiento personal, familiar y sociolaboral, a fin de orientar adecuadamente las políticas y planes y programas para su atención. Así como parte del objetivo prioritario, se ha planteado como uno de los lineamientos garantizar la producción de información, estudio, investigaciones, estadísticas y demográficas y socioeconómicas oficiales en materia de discapacidad, siendo una de las actividades proyectadas la realización de la segunda encuesta nacional especializada en discapacidad. En ese sentido, luego de 10 años desde la realización de EDIS, corresponde que el Estado peruano realice nuevamente una identificación real del número de personas con discapacidad y sus distintas necesidades,
ello con la finalidad de evaluar las intervenciones que se vienen realizando para diseñar políticas públicas basadas en evidencias de la situación actual de las personas con discapacidad y elimine las barreras que enfrentan, así como una asignación eficiente de recursos públicos que coadyuvarán al cierre de brechas por razones de discapacidad. En virtud del análisis del aporte efectuado en el presente informe, se considera que el proyecto de ley 2960, ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la implementación de la segunda encuesta nacional especializada en discapacidad en ADIS, resulta viable, de conformidad con lo señalado en el punto 3 del presente informe. Esta importante encuesta permitirá cubrir la carencia actual de información estadística y confiable sobre la población con alguna discapacidad existente en el país, el tipo de deficiencia, el nivel de severidad que los afecta, el grado de delimitación individual y restricción en el contexto social, además de sus características sociodemográficas y económicas, de la cual contribuye con la adecuada implementación y evaluación de las políticas y planes y programas a favor de personas con discapacidad, procurando la equidad de oportunidades y el cierre de brechas. Por respuesta a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, en conformidad con lo establecido en el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del proyecto de ley 2960 del 2022 CR con el siguiente texto sustitutorio. Congreso de la República ahora la siguiente ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la implementación de la segunda encuesta nacional especializada en discapacidad en EDIS. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la declaración de interés nacional y de necesidad pública, la implementación de la segunda encuesta nacional especializada en discapacidad en EDIS. Artículo 2. Declaración de interés nacional y de necesidad pública. Declárese de interés nacional y de necesidad pública la implementación de la segunda encuesta nacional especializada en discapacidad en EDIS. Artículo 3. Actualización del Registro Nacional de Personas con Discapacidad. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, participan en la actualización del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, CONADIS, con la finalidad de promover la igualdad de derechos y oportunidades, así como una asignación eficiente de recursos públicos que coadyuvarán al cierre de brechas por razones de discapacidad. Adelante, señor presidente. Gracias, señor secretario. Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la palabra únicamente a través del chat Microsoft Teams. Si no hay observaciones, se procede a votar. Señor secretario técnico, proceda por favor. Congresista Camiche Morante. A favor. Congresista Saavedra Castelope Hitler. Con licencia la congresista Jauregui, para efecto del acta. Congresista Infantes Castañeda Meri. Gracias, señor presidente. La congresista Infantes Castañeda indica el sentido de su voto a favor. Gracias. Congresista Olivos Martínez Lesti Vivian. Congresista Ramírez García Tania Estefan. Indica su voto a favor a través del chat, señor presidente. Gracias. Congresista. Gracias, señor congresista Morante de Figali. Congresista Chacón Trujillo Luisa. Gracias, congresista. La congresista Portero López Inda, a través del chat, señor presidente, indica considerar su voto a favor del dictamen. Muy bien, gracias. De igual manera, la congresista Vázquez Vela Lucinda indica considerar su voto en sentido a favor por el dictamen.
congresista Huarte Mamani Jacqueline. Gracias, señora congresista. Congresista Sánchez Palomino Roberto Helder. Señor presidente, el dictamen recaído del proyecto de ley 2960/2022, ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la implementación de la segunda encuesta nacional especializada en discapacidad de nadie, ha sido aprobado por unanimidad con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Adelante, señor presidente. Gracias, señor secretario. Siguiente punto. Dictamen recaído en el proceso del proyecto de ley 2075/2021-CR, que modifica la ley 30364 y el decreto legislativo 1318 para implementar la correcta recepción y trámite de denuncias de personas con discapacidad mediante la participación de intérprete de lenguaje de señas peruana. Señor secretario técnico, por favor. Muy bien, señor presidente. Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad el proyecto de ley 275/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso a iniciativa de la congresista Chelly Trigoso Reate. El proyecto de ley ingresó a la Comisión el 27 de mayo del 2022, siendo decretado a la Comisión de la Mujer y Familia en condición de principal y comisión dictaminadora, y a la Comisión de Inclusión Social, Personas con Discapacidad como segunda comisión dictaminadora. Cabe precisar que el proyecto cumple con los requisitos generales y específicos señalados en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, por la cual se realizó el estudio correspondiente. Con este objetivo, el Estado ha considerado que las políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas, así como la propiedad pública y privada, propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos. Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas arraigadas como son el maltrato familiar, la violación contra la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres. Garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia y fomentará una cultura de paz a través de un estricto de los derechos humanos, en una recta de administración de justicia y en la reconciliación. Desarrollará una política de especialización en los organismos públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana, promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de la Policía Nacional, así como su adecuada capacitación y redistribución. Promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de provincias, distritos del país, presidido por los alcaldes, conformado por los representantes de los sectores públicos y de la ciudadanía. Asimismo, la presente ley busca optimizar la actuación de la Policía Nacional del Perú, coordinar con instituciones públicas para que facilite intérpretes en lenguaje de señas peruanas para la atención de denuncias de personas con discapacidad auditiva, física, de la cuerda vocal u otros con respecto a las víctimas por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Mediante el oficio 1096-2022, de fecha 6 de octubre del 2022, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo traslada el informe 0803 a la Oficina General de Asesoría Jurídica. Emite su opinión sobre la propuesta legislativa, la misma que resulta viable, con observaciones
Al respecto, el Seguro Social de Salud adscrito al Ministerio de Trabajo en promoción de empleo, o el que emite una opinión sobre el proyecto de ley concluyendo que el proyecto de ley es viable, las cuales son las siguientes. Salud debe participar e implementar acciones y promover y formular, planificar, dirigir, coordinar, monitorear, supervisar y evaluar las políticas nacionales sectoriales en materia de personas con discapacidad en su ámbito y su competencia bajo responsabilidad, considerando lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 y el artículo 16, literal A, el numeral 23.1 del artículo 23 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Asimismo, específicamente en el artículo 4 de la Ley 29535, ley que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana, se dispone que las entidades e instituciones públicas o privadas que brinden servicios públicos o de atención al público proveen a las personas usuarias con discapacidad auditiva de manera gratuita y en forma progresiva, según lo establezca el reglamento, el servicio de intérprete para sordos cuando estos requieren dichas entidades o instituciones, que permiten asimismo que estas personas comparezcan ante ellas con intérpretes reconocidos oficialmente. Por tanto, de lo citado, se evidencia que en el Estado peruano tiene y se encuentra obligado a seguir un enfoque de derechos de las personas con discapacidad en sus políticas públicas que incluiría que este grupo social tenga acceso a la justicia. Finalmente, considera que el proyecto de ley es viable, toda vez, si bien el proyecto de ley es conforme con la normativa internacional y nacional vigente sobre la materia, así como el enfoque de derechos de las personas con discapacidad en las políticas públicas. El perfeccionamiento de la Policía Nacional del Perú responde entonces a un largo e intenso proceso de discusión y reflexión institucional sobre dos elementos que corresponden. El primero de ellos es la identificación de las debilidades del actual sistema de formación. Capacitación, especialización y perfeccionamiento policial y las consecuencias negativas que éstas generen en el desempeño de la Policía Nacional del Perú y, por supuesto, en la sociedad a través de los diferentes servicios que le corresponde brindar. El segundo elemento es la necesidad de formular una estrategia de cambio que le permita al país contar en el mediano plazo con policías comprometidos con su institución, especializados e involucrados con los problemas de la sociedad y orgullo de su profesión, actuando siempre con honradez bajo los parámetros de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Por lo expuesto, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del presente dictamen recaído en el proyecto de ley 2075/2021-CR con el texto sustitutorio siguiente. Ley que modifica la ley 30364 y el decreto legislativo 1318 para implementar la correcta recepción y trámite de denuncias de personas con discapacidad mediante la participación del intérprete del lenguaje de señas peruana. Artículo 1, objeto de la ley: establecer el procedimiento que debe observar el personal de la Policía Nacional del Perú al recibir y tramitar las denuncias de personas con discapacidad auditiva, física, de cuerda vocal, entre otros, con la participación de intérpretes del lenguaje de señas peruana, según sea el caso. Artículo 2, finalidad: optimizar la actuación de la Policía Nacional del Perú, correspondiendo coordinar con instituciones públicas para que faciliten intérpretes en lenguaje de señas peruanas para la atención de denuncia de personas con discapacidad auditiva, física, de cuerda vocal u otros, con respecto a las víctimas por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, según sea el caso. Artículo 3, modificación del artículo 10 de la Ley 3364, Ley
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, modificado por el artículo 1 de la Ley 30862. Se incorpora el tercer párrafo del literal A al artículo 10 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, modificado por el artículo 1 de la Ley 30862. Artículo 10. Derecho a la asistencia y a la protección integrales. La Policía Nacional del Perú debe coordinar con el Programa Nacional para la Prevención e Erradicación la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar Aurora con la Dirección de Promoción y Desarrollo Social que desarrolla el mecanismo de protección y asistencia a la persona con discapacidad, Red Alivia Perú, del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio Público, el Poder Judicial e instituciones públicas para que se faciliten el intérprete en el lenguaje de señas peruana de manera inmediata para la atención de denuncias de personas con discapacidad auditiva, física, de cuerda vocal, entre otros, según sea el caso. El artículo 4 se modifica el artículo 15 del Decreto Legislativo 1318 que regula la formación profesional de la Policía Nacional. Se incorpora el tercer párrafo del artículo 15 del Decreto Legislativo 1318 que regula la formación profesional de la Policía Nacional del Perú en los siguientes términos. Artículo 15. Plan curricular. La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, formulado por las escuelas, deberán implementar en su plan curricular la enseñanza del lenguaje de señas peruana para la adecuada atención de las personas con discapacidad. Disposición complementaria final única. Autoridades competentes. Disponer al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad a la Dirección de Promoción y Desarrollo Social que desarrolla el mecanismo de protección y asistencia de las personas con discapacidad articulado, Red Alivia Perú, del CONADIS, al Programa Nacional para Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar Aurora del citado Ministerio, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, al Ministerio de Trabajo, al Seguro Social de Salud, al Poder Judicial y demás instituciones públicas establecidas en el artículo 1 del título preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para implementar acciones, promover, formular, planificar, dirigir, coordinar, monitorear, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de personas con discapacidad en su ámbito de competencia bajo responsabilidad. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, la aplicación inmediata. Lo establecido en el artículo 1, 2, 3 de la presente iniciativa legislativa es de aplicación inmediata para todos los procedimientos en trámite. Segunda, plazo de adecuación. Lo establecido en el artículo 4 de la presente iniciativa legislativa deberá implementarse a partir del año 2023. Adelante, señor presidente. Gracias, señor secretario. Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la palabra únicamente a través del chat Microsoft Teams. Si no hay observaciones, se procede a votar. Señor secretario técnico, proceda. Congresista Camiche Morante. A favor. Congresista Saavedra Castelón de Hitler. Con licencia de la congresista Javier Martínez. Congresista Infantes Castañeda Meri. A favor. Gracias, señora congresista. Congresista Olivo Martínez Leslie. Congresista Ramírez García Tania Estefani. A través del chat, la congresista Ramírez García indica el sentido de su voto a favor, de su autorización. Ok, aprobado. Congresista Chacón Trujillo Nixa. A favor. Gracias, señora congresista. Con licencia, la congresista Portalatino Ábalos, congresista Rey
Reyes Canabel. Congresista Portero López Silva. A través del chat, la congresista Portero López indica su voto a favor del presidente dictamen. Muy bien, gracias. De igual manera, la congresista Vázquez Vela Lucinda ingresa su voto a favor del dictamen, su autorización. Autorizado. Gracias, congresista. Congresista Huarte Mamani Jacqueline. a favor, Gracias, señora congresista. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Congresista Morante Figari Jorge Alberto. Morante Figari a favor, Muy amable, señor congresista Morante. Gracias. Señor presidente, el proyecto de ley 275-2021, ley que modifica la ley número 30364, ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y el decreto legislativo 1318, que regula la formación y sancionar y erradicar, ha sido aprobado por unanimidad con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Adelante, señor presidente. Gracias, señor secretario. Hasta este punto de la sesión, pido dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Votación nominal. Secretario técnico, por favor. Congresista Camiche Morante. A favor. Congresista Saavedra Castelópez Hitler. Con licencia la congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Infantes Castañeda Mery. a favor, Gracias, señora congresista. Congresista Olivo Martínez Leslie. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. A través del chat, señor presidente, se le considera su voto. Gracias. Congresista Chacón Trujillo Nilza. a favor, señor secretario, Gracias, señora congresista Chacón Trujillo. Congresista Portero López Silva. A través del chat indica su voto a favor de la dispensa. Gracias. De igual manera, la congresista Vázquez Vela Lucinda, señor presidente. Autorización. Autorizado. Congresista Huarte Mamani Jacqueline Cati. a favor, Gracias, señora congresista Huarte Mamani. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Congresista Morante Figari Jorge Alberto. Morante Figari Jorge Alberto a favor, Gracias, señor congresista Morante. Señor presidente, la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión ha sido aprobado por unanimidad con 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Adelante, señor presidente. Gracias. Si no hay más intervenciones, señores congresistas, y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12 horas con 21 minutos. Gracias. Doctora, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su participación. Voy a generar una mesa de diálogo en el Congreso y le van a llegar las invitaciones en base a lo que usted me ha dicho. La ayuda a Memoria y Cultura, por favor, para hablar con la ministra de Arte, Se lo vamos a hacer en el correo. que también la voy a invitar para ese día. Ya. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por visitarnos y tener esa deferencia de hacer su sesión. No es la primera ni la última vez, doctora. Muchísimas gracias. La salud mental de este país es algo fundamental. Sí. Como lo dice el doctor, la amistad humana, la iniciamos
necesidad de atención en la selva, su hospital regional puede contactar a nosotros para la atención, no necesita desarraigando todo su familia, porque si no le probablemente por ese desarraigo, hasta nadie no va a visitar. La hospitalización no va a podemos asesorar, eso hacemos.